Pensiones IMSS Ley 73. ¿Conviene la espera a la edad de 65 años para pensionarse o es mejor pensionarse a los 60 años si tu sueldo ha sido bajo? Aquí te muestro cómo se calcula la pensión mínima garantizada para 2024. Te muestro y te demuestro el impacto del salario mínimo general en el aumento de la pensión mínima garantizada sobre las semanas de cotización base para las pensiones de la ley del año de 1973. En un video anterior te mostré una lámina en donde realicé el cálculo de las semanas que requeríamos para llegar a la pensión mínima garantizada de 7,000 pesos, en cifras cerradas, aplicable para el año 2023. Y describí como ejemplo que tomando como base un salario promedio de 300 pesos y con 1,600 semanas de cotización, llegábamos a la pensión mínima garantizada de 7,000 pesos. Pero ahora para 2024, con el aumento del salario mínimo, abarcamos más semanas de cotización. Observa que con el mismo salario promedio de 300 pesos y con 1,940 semanas de cotización, llegamos a la pensión mínima garantizada de 8,400 pesos en cifras cerradas, aplicable para 2024. Con el incremento del salario mínimo general, la pensión mínima garantizada abarca de 1,600 semanas del año 2023 a 1,940 semanas para el año 2024. Significa que al realizar tu cálculo de pensión, si tú tuvieras 1,940 semanas cotizadas y un salario promedio de 300 pesos, la pensión que recibirías si no existiera la pensión mínima garantizada sería por la cantidad de 8,400 pesos. Entonces, el que aumente el salario mínimo beneficia a muchas personas porque aunque no tengan 1,940 semanas cotizadas, bastará con que tengan 500 semanas para disfrutar de la pensión mínima garantizada. Y también puede ser que este salario que te muestro de 300 pesos se convierta en el futuro en el salario mínimo general, pues para este año 2024 el salario mínimo general diario es de 248 pesos con 93 centavos. Esperemos que siga subiendo el salario mínimo, así que participemos políticamente para que esto sea posible. Si cotizaste bajo la ley de 73, que te hayas inscrito en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, basta con que tengas 500 semanas y no busques alcanzar 1,940 semanas, ya que te tocaría el mismo monto de pensión si tu sueldo es bajo, como la mayoría de las personas. Así que si ya tienes 60 años, pensiónate para que disfrutes anticipadamente. Salvo que tengas ahorros y quieras inscribirte en la modalidad 40 y puedas comprar el tope de 25 o más de 100,000 pesos en ahorros para que puedas incrementar tu pensión. En este caso sí son importantes el máximo de semanas que tengas cotizadas. Pero si no tienes ahorros, estás dejando de cobrar y disfrutar de tu pensión anticipadamente. Suscríbete a mi canal para que te llegue la notificación, ya que haré un video de la conveniencia de invertir en tu pensión comprando UMAS. No lo incluyo aquí porque el video sería muy largo y es otro tema, aunque tiene algo que ver con esto y no quiero que te confundas. La pregunta es, ¿has cotizado continuamente o dejaste de cotizar? ¿Con cuántas semanas cuentas antes de pensionarte? Ahora bien, el requisito para pensionarte es que reúnas 500 semanas de cotización para la ley 73. El que hayas tenido sueldos bajos y que realizado el cálculo resulte una pensión muy baja, esta no aplicará, ya que recibirá la pensión mínima garantizada, que es de 8,400 pesos. En la lámina de cálculo verás el impacto que tiene el aumento del salario mínimo en beneficio de las pensiones, sobre todo para los que tienen bajos salarios y pocas semanas de cotización. Aquí te muestro una hoja de cálculo con diferentes salarios promedios, de 300 pesos, 500, 1,000 y 2,000 pesos. A la vez, con diferentes semanas de cotización que tú tuvieras en el momento de pensionarte. El resultado del cálculo de la pensión por vejez mensual. Por ejemplo,
Si tú tuvieras un salario promedio de 300 pesos y 500 semanas de cotización, te correspondería con el cálculo 3.197 pesos. Pero como es menor a la pensión mínima garantizada de 2024, recibirías 8.400 pesos. Y si te pensionaras en la edad de cesantía en edad avanzada, que comprende la edad de 60 años a los 64 años, pues te tocaría 8.400 pesos en todos los casos, si tuvieras en el 2024 cualquiera de estas edades, porque esta es mayor a la calculada de 3.197 pesos. Y en otro caso, si tuvieras igualmente 300 pesos de salario promedio, pero en esta vez 1.940 semanas de cotización, pues aquí ya con estos datos tú alcanzas a la pensión mínima garantizada. Y si le agregas una asignación familiar, ya la superas con esa cantidad de 9.665 pesos contra 8.400. Entonces, si tú te pensionas en la cesantía en edad avanzada, pues en este caso, por tener 60 años te correspondería el 75%, que sería esta cantidad, que es menor a la pensión mínima garantizada. Y así sucesivamente. Pero si tuvieras 63 años en 2024, pues te tocaría 8.699 pesos, que ya es mayor a la pensión mínima garantizada. Y así sucesivamente. Entonces, como podrás ver, entre más alto sea tu salario promedio y tengas más semanas, mayor será tu pensión por vejez. Por ejemplo, aquí si tienes 500 pesos de salario promedio y 2.500 semanas de cotización, te correspondería 20.529 pesos por pensión por vejez. Pero si te pensionas a los 60 años y tuvieras 60 años, pues te tocaría esta cantidad. Si tienes 61 años, esta. Y es la que te tocaría para toda tu vida, en cualquiera de los casos. Yo, por ejemplo, si tuviera esta cantidad y estas cotizaciones, yo me pensionaría si tuviera 60 años a los 60 años para cobrar esta cantidad durante 60 meses y no esperarme a los 65 años por ser mayor esta cantidad. Preferiría disfrutar estos 15,000 pesos mensuales durante 12 meses, durante 5 años. Pero ahí tú decides qué es lo que te conviene. Suscríbete a mi canal para que te llegue la notificación del siguiente video. Expondré la conveniencia o inconveniencia de invertir en tu pensión comprando UMAS. Saludos.